Amigos de Canal 33, bienvenidos al Cuadrilátero, un nuevo programa del Jacobino que vais a poder seguir en la icónica televisión madrileña y también en el canal de YouTube del Jacobino. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Un espacio de debate en el que analizar la política en profundidad, los debates de actualidad que más nos gustan y aquellos otros que nunca pasan de moda. Vamos a hacerlo con profundidad, desde el respeto a las personas, pero con vocación dialéctica, también didáctica, dándoos las claves para que entendáis estos temas y para que los analicemos, para que todas las voces estén aquí representadas. Y a una semana vista del Día de la Fiesta Nacional, del 12 de octubre, vamos a empezar hablando precisamente de eso, de la cuestión nacional, pero no solo, también de su relación con la cuestión social, que tanto nos ocupa y preocupa a las gentes del Jacobino, con federalistas, con jacobinos, con socialistas, con liberales, con antiliberales, con todas las voces. Así que nadie se lo pierda. Empezamos ya. Empieza el Cuadrilátero. En el año 2011, la Troika y las instituciones europeas intervinieron en la soberanía nacional griega. ¿Alguien se ha olvidado? ¿Alguien no se acuerda de esas políticas de austeridad con su corolario de ajustes sociales y de recortes enormes? ¿Recuerdan lo que ocurrió en España? ¿Cómo reaccionó la izquierda española? Yo solo recuerdo. La mayor parte de los progresistas y de las gentes de izquierdas llenaron sus redes sociales, sus perfiles, con la bandera nacional griega. Sí, con la bandera nacional griega. Y tenía sentido, porque estaba siendo atacada la soberanía nacional por instituciones no sujetas al control democrático y popular. Y digo que tenía sentido precisamente porque con todas sus limitaciones el Estado-Nación ha sido el lugar y el espacio de soberanía, allá donde la izquierda ha realizado aún parcialmente su programa histórico, su programa de máximos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué esa defensa de la soberanía nacional no es extrapolable a España? ¿Qué le pasa a la izquierda española o a parte de la izquierda española con España? ¿Por qué se puede defender la soberanía nacional en Grecia, en Portugal, en Chile, en cualquier rincón del mundo, pero no aquí? ¿A qué lógica responden esos complejos? España no es igual a Franco, y Franco no fue un patriota. El dictador fue un golpista y un traidor a España. Ciudadanos más ejemplares fueron Azaña, Negrín, Lorca, Machado, tantos y tantos millones de trabajadores y obreros represaliados, torturados, exiliados, que lucharon por una España mejor, más justa, más igualitaria. Con todos sus eufemismos y pretextos inaceptables, Pandora nos enseña que el capital se mueve rápido, cada vez más fácil, con mecanismos de elusión y de fraude, alguna vez con delitos fiscales explícitos y directos y otras veces con mecanismos de fraude legalizado. El capital se mueve rápido y se deslocaliza rápido precisamente en un contexto de capitalismo financiero, de casino y especulativo. ¿Y por qué la izquierda en ese contexto renuncia a la soberanía nacional, a la unidad nacional, a los estados? ¿Por qué ese extraño complejo? Ese extraño complejo es una autopista para la desigualdad y el privilegio, para sepultar definitivamente cualquier posibilidad de socialismo. Renunciar a la soberanía nacional o a la defensa de los espacios políticos por complejos históricos es un dislate. Buscar subterfugios para la centrifugación del poder político, una absoluta cobardía, se haga por no comprender la cuestión o por cortoplacismo electoral. Los privilegios políticos, financieros, económicos en nombre de la identidad y los privilegios políticos, sociales y económicos en nombre del sálvese quien pueda individualista son dos caras de una misma moneda, la de la negación de la izquierda. Todo esto y mucho más hoy a debate en el Cuadrilátero. Bienvenidos. Buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidos al debate del Cuadrilátero. Y empezamos, la verdad, que por todo lo alto, con una mesa de lujo y de excepción que voy a tener el honor de presentaros, ¿no? En primer lugar, y como dijimos que queremos que todas las posiciones políticas e ideológicas estén representadas, pues tenemos el honor de saludar a Roxana Nícula. Roxana, ¿qué tal estás? Y bienvenida, y muchas gracias por aceptar la invitación. Roxana es presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad. Buenas noches, Guillermo, y muchísimas gracias por la invitación. No, faltaría más, gracias a ti, muchas gracias.
En segundo lugar, tengo el gusto también de presentar, y no voy a enumerar todo lo que es, al exdiputado nacional de Podemos y histórico militante de la izquierda, del PC, de Izquierda Unida, Manolo Monereo, articulista, ensayista, tantas cosas. Manolo, es un verdadero honor que nos honres con tu visita. Muchas gracias por estar aquí. Y para mí también, ¿no? Cuando se tiene tanta edad como yo, la biografía es amplia, pero al final siempre concretamos y siempre estamos viviendo la vida que nos toca. Un enorme placer, Manolo, muchas gracias. En tercer lugar, un buen amigo de esta casa y personal mío, profesor universitario y ensayista, articulista en The Objective en español, David Mejía. ¿Qué tal estás, David? Un placer, muchas gracias por venir, un placer enorme saludarte también. Y en cuarto lugar, y no menos importante precisamente, pues prácticamente la escritora de moda de España, que yo pensaba que no iba a llegar porque seguía firmando en la Feria del Libro, la autora de Feria, periodista, novelista, Ana Iris Simón. Ana, un placer enorme. Muchísimas gracias y buenas noches, un placer estar con Rosana, con David y sobre todo con don Manolo Monereo, un orgullo. Un placer enorme saludarte. Bueno, os cuento muy brevemente. Vamos a dividir el debate en tres bloques, básicamente. Como sabéis, también saben los espectadores de Canal 33 y del Jacobino, porque lo hemos presentado, vamos a hablar de la cuestión nacional en sentido amplio, con todas sus interrelaciones con la cuestión social o con las cuestiones sociales derivadas. Y yo había planteado en el cara a cara un poco una reflexión así a vuela pluma sobre ciertos problemas que observo en facciones progresistas o de izquierdas en España con la cuestión nacional, con la cuestión de España, con la idea de España, ¿no? Y luego nos adentramos un poco en esa idea de España, esa tal idea, y en el concepto, ¿no?, de nación y demás. Pero me gustaría que nos adentráramos un poco en la historia, que hagamos un poco de pedagogía histórica. Ahora que se está hablando tanto de leyenda negra, de los problemas, parece que España está quejada de un vicio de origen reaccionario. Y no sé si esto es así, cuál es el origen histórico de estos problemas con España, por qué nos cuesta tanto incluso hablar de España. A veces, el propio Pablo Iglesias, ¿no?, alguna vez decía, es que tengo problemas, yo hablo de Estado español, ¿no? Y tal vez empezar por ti, Manolo, hacemos una breve ronda los cuatro y luego ya abrimos el debate y os interrumpís con educación, lógicamente, como buenas cabezas que sois todos. ¿Cómo lo ves, Manolo, este asunto? Así, bueno, el simple hecho de que se vea, que se hable de problema de la izquierda con España, ya es un problema. Porque se habla de España. Que en general, para una parte consistente de la cultura de la izquierda, España es casi un mal, ¿no? Ni siquiera un mal necesario, sino un mal en general, ¿no? Aquí hay una paradoja que merece la pena discutir, ¿no?, que es que como alternativa a la palabra y al concepto de España se usa del Estado español. Pero aquí es donde está la gran paradoja, ¿no? Porque históricamente España ha sido la pluralidad, una diversidad estructural. Y a su vez el Estado siempre ha sido la oligarquía, es decir, ha sido la uniformidad, el control del bloque de poder oligárquico, monárquico, Borbón, de una realidad. Entonces, tú reclamas el Estado español, deja a un lado España y lo que está reclamando es el Estado con el que la izquierda, con perdón, se ha enfrentado siempre. Es decir, la izquierda, en cualquiera de sus versiones, ha tenido como objetivo romper contra ese Estado capturado por las élites y que a su vez era un Estado profundamente uniformista, centralista y reaccionario. Entonces, la paradoja es, se puede ser de izquierda catalana, hasta con honra, se puede ser hasta de izquierda andaluza, el colmo es, se puede ser de izquierda madrileña, pero es muy difícil para una persona como yo poder decir, yo soy de la izquierda española. Ajá. Y eso, que es lo que vamos a elucidar en este debate, tiene una historia y tiene unos problemas. Y por tanto, tenemos la izquierda española y la izquierda que no se llama española, pero que ejerce,
tiene un problema con lo que hoy significa España. Vamos a seguir con el flanco izquierdo, precisamente. David, ¿cómo lo ves esto? ¿España igual a Franco? Esa asimilación, algunos autores han señalado que eso es uno de los problemas, ¿no? Igual hay gente que ha entendido que España igual a Franco, como si la nación política naciera con Franco y la nación histórica naciera con Franco, que ya es decir, ¿no? Ya es desbarrar históricamente. Sí, efectivamente hay una confusión conceptual de la que es muy difícil librarse, y lo peor de todo es que no estamos yendo a mejor. Es decir, la izquierda se ha ido sintiendo progresivamente menos cómoda con la idea de España a medida que nos hemos ido alejando del franquismo, porque el otro día no sé quién compartía una fotografía de Santiago Carrillo con el uniforme de la selección española, ¿no? No de un Santiago Carrillo juvenil, precisamente, ¿no? Sino de una foto de los años 80. Y no hay más que recordar qué posición tenía el PSOE de Felipe González y hasta qué punto España era el sujeto político, pero también histórico, sobre el que ese PSOE quería actuar. Lo has dicho muy bien tú antes, no sé exactamente, ahora no recuerdo exactamente la expresión que has utilizado, pero hablando de la leyenda negra, has hablado de una suerte de vicio de origen, ¿no? Y efectivamente, hay buena parte de la izquierda que esencializa la idea de España en su peor versión, de la misma manera que una parte de la derecha la esencializa de una manera épica, igualmente inexacta en términos históricos, pero con orgullo. En el caso de la izquierda parece haber una genealogía que va desde la leyenda negra y desde ese instinto casi asesino de los españoles, que llega hasta Franco y que todavía pervive en el ADN de la derecha democrática, ¿no? Cosa que pues bueno, es absolutamente falaz. Respecto a la leyenda negra, supongo que hablaremos de esto un poquito más adelante también. Es cierto que hay una leyenda negra, es cierto que los conquistadores y los repobladores de las Américas no eran hermanitas de la caridad, pero no es una cosa exclusiva de España. Es decir, la falsedad del relato no está en la leyenda negra, sino en que la leyenda negra sea algo exclusivamente español. Claro, esa descontextualización también, ¿no? Analizar la historia con parámetros del presente. De eso vamos a hablar ahora, David. Yo creo que eso además es un tema interesante. A mí, Ana, una de las cosas que me llamó mucho la atención de Feria, ¿no? Cuando reflexiona sobre la religión, sobre la familia, lógicamente sobre la patria, es precisamente esa crítica. Parece ahora que una determinada hegemonía liberal, que tú criticas no solo en la dimensión económica, sino también en la cultural, critica todo lo que es no electivo. Y claro, aquí se ha hecho, ahora hablaremos también con Rosana sobre determinadas visiones liberales de que se eligen las fronteras, pero realmente no. O sea, caemos en comunidades políticas, en determinadas comunidades políticas, y entonces reivindicas ese valor de lo no electivo, ¿no? ¿Cómo ves eso? Yo creo que David ha puesto de relieve dos cuestiones muy interesantes. La primera es la generacional, ¿no? Como bien dice, a medida que nos alejamos de la dictadura nacional católica, parece que vamos problematizando más la cuestión de España, y es paradójico, ¿no? Leía el último libro de Alba Rico, que se llama España precisamente, y hablaba, yo creo que es una discusión que además cada vez se va haciendo más de las élites, ¿no? Y menos de esos tabernarios. Recordemos que la izquierda incluso se permite el lujo de llamar tabernarios a muchos de sus votantes, ¿no? Decía Alba Rico, no, es que en mi generación, que es la del baby boom, veíamos los campos de la Toscana como algo deseable y sin embargo denostábamos aquí los Pirineos y denostábamos Extremadura y tal y cual. Y es para decirle, no, señor Alba Rico, los denostaba usted, que pertenece a una clase social muy concreta, a una élite intelectual muy concreta. Sin embargo, el pueblo, no ese sujeto pueblo que buena parte de la izquierda quiere crear en lugar de aceptar como le he dado, la problematiza precisamente desde una élite, ¿no? Y desde un haber viajado que mi padre no ha conocido, y mi padre precisamente no tiene problemas con España porque igual no conoce la Toscana, ¿no? Como Alba Rico, ni tiene las lecturas del Alba Rico. Por un lado es paradójico eso, y por otro lado la historia, ¿no? Que parece que le cae como una losa tanto a derecha como a izquierda. A derecha, España es únicamente los tercios, y a izquierda se veía muy bien en un vídeo que hizo Más País en las últimas elecciones, España es únicamente la Revolución Liberal, Torrijos y 4 más, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con estas dos cuestiones, y también con otras 4 que son la nación rural que somos, ¿no? Que pueden ser fortalezas en un momento dado si son bien tratadas, ¿no? Claro. Si no nos vendemos a la Unión Europea y nos imponen lo que quieren, puede ser bien tratada. Damos infraestructura a esos campesinos, que estamos configurados por pueblos con distintas identidades, lo cual puede significar una riqueza inmensa si no supone una desigualdad, como de facto muchas veces supone ser imperio antes que nación. Yo creo que también es un problema, y la cristiandad, que a la izquierda le plantea ahí. Lo de la Unión Europea además me parece muy interesante, lo planteaba antes en el cara a cara yo creo que vamos a hablar también de geopolítica, y recomendaré el último libro, creo que de Manolo, pero le quería preguntar a Roxana,
Porque claro, liberalismo es una palabra que tiene mucho que ver con España. Y claro, hablaba Ana precisamente de la revolución liberal y del surgimiento de la nación política. Claro, igual, corrígeme si me equivoco, tú te adscribes a una corriente que va más allá, como habéis explicado alguna vez, del liberalismo, ¿no? Del liberalismo económico, lo que es libertarianismo, los libertarios, ¿no? Entonces, ahí quizás hay una, te pregunto, quizás hay una separación en cierta medida del liberalismo precisamente decimonónico español, de la Revolución Española, que estaba muy ligada a la idea precisamente de nación política, ¿no? Germina la nación política y era una izquierda liberal realmente. Os he escuchado alguna vez hablar de soberanía del individuo y tal, ¿y cómo conjuga esa idea? Sobre todo porque estamos hablando de un poco del problema nacional con las izquierdas, pero también podría haber una izquierda liberal. No sé si te adscribes ahí o el libertarianismo ya plantea que hay que romper con la soberanía nacional. A ver, el libertarianismo es, en realidad nosotros lo llamamos libertarismo, en castellano. Es más castellanizado que el otro, es más... Claro, el libertarianismo es más hacia anglosajón, ¿vale? Sí. Obviamente, pues es el heredero del liberalismo clásico, pero vamos mucho más allá. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo de la blockchain technology, estamos en el siglo de la red distribuida, ya no tenemos solamente red centralizada o descentralizada ya de los últimos 30 años, y por lo tanto nos adscribimos a la realidad que estamos viendo y un poco pues nos hemos ido adaptando a los tiempos que corren ahora mismo. Entendemos que nuestros abuelos y bisabuelos tenían una realidad muy diferente en aquella época y por lo tanto no podían ir más allá ideológicamente en entender que las personas tenemos una soberanía individual y que somos capaces de valernos por nosotras mismas, en muchos otros ámbitos que en aquella época todavía era muy difícil si no existía un Estado bastante unitario que proveyera todos esos aspectos para nosotros y que de alguna manera velara para que nuestras libertades y nuestros derechos no se viesen inculcados. A partir de ahí, obviamente, pues nosotros lo que hacemos es, somos ambiciosos y miramos atrás, hay que aprender de la historia y tratar de no equivocarnos y volver a repetir lo que nos ha salido mal en el pasado. Y lo que sí es cierto, que nosotros lo que entendemos es que el Estado-Nación, tal como fue evolucionando, obviamente es un modelo obsoleto en el siglo XXI y de ahí que proponemos, por ejemplo, ya hablaremos en el bloque de las soluciones para España, que hay que sentarse, hay que hablar, hay que dialogar y buscar un punto de encuentro entre todas las partes para encontrar un marco cómodo para todos los integrantes de nuestro país, porque si solamente una parte estamos cómodos y otra parte está a disgusto, al final no vamos a remar en la misma dirección. Y eso es lo que a nosotros nos importa, el que haya pues esa convivencia que nos permita establecer unas reglas de juego de igualdad ante la ley, que esto es muy importante, no por ley, sino ante la ley de todos los integrantes de la sociedad, para que cada uno en su ámbito privado pueda construir su propio plan vital. Y cuando digo ámbito privado me refiero no solamente el escoger qué voy a comer a mediodía, sino escoger temas tan fundamentales que también la alimentación es esencial, si no comemos no vivimos para contarlo, pero en temas como sanidad, educación de nuestros hijos, el tipo de jubilación que vayamos a tener, cuándo nos vamos a jubilar y que no lo decidan otros por nosotros. Bueno. Como verán ustedes, tenemos una mesa de tanto nivel que ya me han hecho spoiler de todos los temas, es decir, ya podíamos cerrar, es decir, todos los bloques han sido adelantados. De la Unión Europea, del Estado-Nación, de la idea de nación, de las propuestas territoriales, vamos a hablar después, ¿no? Yo ahora directamente pongo encima de la mesa algunos temas y que empiece un poco este combate, ¿no?, dialéctico y respetuoso que queremos que sea el cuadrilátero, ¿no? Un poco hablar de historia, efectivamente, ya se han apuntado algunas cuestiones, ¿no? Leyenda negra, el otro día el documental, la película de la primera globalización, ¿no?, que ha salido, se está tratando mucho, una literatura con María Elvira Rocabarea, etcétera, y otros autores, que está siendo, por un lado, muy defendida, por otro lado, muy criticada, ¿no? Es decir, problemático también esa, ¿no?, pero se está analizando con profundidad la idea de la leyenda negra. ¿Qué le pasa a la izquierda con España? Es decir, hay que remontarse tan lejos a la no aceptación de la nación histórica, ¿o es Franco el gran problema, ¿no? ¿Se ha confundido de alguna manera los aliados coyunturales que tuvo la izquierda frente al franquismo y se han olvidado algunos del cariz reaccionario del nacionalismo catalán, vasco, etcétera? Algunas ideas, sobre todo para adentrarnos en ver las causas de por qué hay ese problema de aceptación
de España por parte de algunas izquierdas o de algunas gentes de izquierdas. Como queráis y quien queráis. Eso, por ejemplo, sería inimaginable en el año 1936 en Madrid. Correcto. Nunca ha habido un patriotismo republicano tan fuerte como en aquella época. Y en la guerra civil, la parte republicana hizo gala de dos cosas: del patriotismo español, de la historia de España y de la lucha contra el enemigo extranjero, contra el invasor que venía a violar la soberanía nacional. Por lo tanto, se puede decir que hay referentes de otra historia también, ¿no? La primera cuestión, que como yo también iré metiendo temas, ¿no? La primera cuestión de fondo es, lo que ha dicho la compañera exactamente no es así, no es verdad. El hecho más importante de la historia moderna es la generalización del Estado-nación como la unidad política del mundo. Nunca ha habido tantos estados como ahora. Por lo tanto, niego la mayor. Es decir, que haya una contradicción entre la globalización capitalista, por cierto, en crisis terminal ahora y ya, no significa que los Estados-nación sigan siendo insuperados e insuperables. Pero no solamente así, sino que es la forma más generalizada de unidades políticas. Más de 200 estados. Por tanto, ese es el primer dato que creo que merece la pena decir. Tanto es así que el gran salto que dan los nacionalismos periféricos en España es el paso del autonomismo a la independencia, que es que quieren ser también estados. Es decir, no solamente la frase con la que comienzo, de que el Estado-nación es el hecho más importante de nuestra época y generalizado y generalizable, sino que los que no tienen Estado-nación quieren tenerlo y quieren ser Estado. Es más, una de las cosas más curiosas que tiene el Estado de la autonomía es que la autonomía nunca han hecho un esfuerzo sustancial por democratizar el poder político, sino también convertirse en pequeños estados, con un nuevo centralismo, con una nueva oligarquía o mesocracia que lo domina, ¿no? Por lo tanto, conviene, yo creo que tener eso en primer lugar. Luego hay un segundo plano, ¿no?, que siempre se olvida cuando aterrizaremos hablando del nacionalismo, y hablaremos también del nacionalismo español, que es el tema de Europa, ¿no? Vamos a ver. El tema de Europa es decisivo por una razón, porque el federalismo europeo, que fue uno de los grandes consensos de la transición, tenía tras de sí una idea. Los Estados-nación son obsoletos, luego nuestra patria común será la Unión Europea, Estado-Unión Europea. Mientras que si tú dejas abierto la idea de que el Estado-nación es obsoleto y que va a haber otro Estado que además estás construyendo con una moneda común, y que ahora se habla hasta de una defensa común, claro, deja abierto la posibilidad de que España es el pasado, Claro. y por tanto un pasado bueno, porque además es regresivo. Eso de Europa, Manolo, déjalo si quieres para el segundo Sí, bloque, y que vamos a luego meternos hay un a fondo. tercer elemento para aterrizar en el problema nacional del Estado español, ahora sí hablo de Estado español, es justamente el gran problema no resuelto, porque tiene un origen muy fuerte de nuestra desvinculación de una parte de la izquierda con España, que es la transición política. Vamos a decirlo con mucha claridad. En España el patriotismo ha sido básicamente republicano. Lo que ha habido es nacionalismo español que durante una gran parte del siglo XIX se ha comido España. Esto tiene una cierta importancia. ¿Por qué? Porque está unido aquí, a la monarquía española. Es decir, cuando se rompe el vínculo de David, izquierda y república, que se rompe, e izquierda, monarquía y transición, entramos ya en un territorio muy complicado. ¿Por qué? Vamos a Sí. a Y luego hacer ya un por poco último... más cortas intervenciones, Sí, Manolo, sí. que si no nos vamos digo, el tiempo. y ya por último, el futuro, ¿no? Que yo creo que merece la pena verlo, ¿no? Es decir, que
uno de los grandes problemas que tendrá la izquierda y que tendrá con relación a España será que si no lo resuelve bien, la izquierda no tendrá futuro en España. Correcto. Eso yo creo que en el tercer bloque además vamos a meternos ahí porque es un tema yo creo que capital, pero más el anclaje histórico de los problemas, si os parece, porque a mí me parece que entender un poco el marco histórico es importante. Quien queráis, y nos vamos interrumpiendo, vamos, que sea debate. ¿No? Sí, no os preocupéis. La desafección de la izquierda con la palabra España y con la historia de España es un fenómeno reciente. Es un fenómeno reciente, sin ir más lejos, de las pocas imágenes que hay, vídeos de Manuel Azaña, que se puede ver en YouTube. Él sale pronunciando el sintagma tan en desuso República Española, que es algo que no escuchamos muy a menudo, ¿no? Es un encuentro con el presidente de la República Francesa y él habla de este encuentro de del presidente de la República Francesa con el presidente de la República Española. O esta reunión bilateral entre la República Francesa y la República Española, no importa, ¿no? Ese sintagma es inimaginable en los labios de un izquierdista o una izquierdista actual. ¿De verdad? Esa desafección se produce, por una parte, porque la dictadura explota la simbología nacional y habla de la anti-España y, digamos que patrimonializa culturalmente la españolidad, la hispanidad, si queremos decirlo así, y lo peor es que la izquierda le compra el relato. La izquierda, lejos de disputarle ese relato, se lo compra. Y pongo un ejemplo muy reciente y paso la palabra. Hace no mucho, un portavoz del Partido Nacionalista Vasco, no recuerdo cuál, decía que el Estado español tenía que pedir perdón por el bombardeo de Guernica. Sí. Lo cual es interesante, porque un militar, un contubernio de militares dan un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de España y atentando directamente contra la soberanía nacional española. En su ayuda, bueno, como todos sabemos, viene la ayuda alemana y dentro de ese operativo en favor del golpismo se bombardea discriminadamente una ciudad. Y ese ataque a España se interpreta como un ataque de España. Claro. Entonces, ahí vemos... compra el relato franquista, ¿no? Compra España el relato franquista, exacto. España es solo la quien bombardea. patrimonialización franquista de España, claro. Y el problema es por qué se ha comprado este relato. Porque yo no creo que es falso, por ejemplo, esto que se dice de no, es que la derecha patrimonializa los símbolos, cuando uno es libre de sacar la bandera si quiere, ¿no? Que no es que yo esté haciendo una reivindicación de la simbología gratuita, ¿no? Pero sí de no avergonzarse, no de sentir un orgullo desmedido tampoco, pero de no avergonzarse de una simbología que tiene el valor que tiene, no más. Para que haya patrimonialización, Ana, también tiene que haber alguien que patrimonialice y alguien que se deje patrimonializar, ¿no? Que entregue el testigo, que entregue la bandera, precisamente. Los símbolos son importantes en alguna medida. Yo creo que sí, no, a mí me encanta una frase de Julio Anguita, ¿no? Que hablaba de cómo para muchos la patria cabe en una caja de zapatos, que es donde cabe doblar una bandera, ¿no? Me gusta mucho porque es así por parte de la derecha muchas veces, que son dos símbolos y dar muchas voces, esa es la patria. Pero me ha gustado mucho lo que dice David de comprar los relatos, ¿no? El relato de los malos españoles, de tanto decirle a la izquierda que eran los malos españoles, se lo acabó creyendo y renegó incluso de ser española, ¿no? Y de si existe España, pero yo creo que es un problema que viene de atrás y creo que es también útil y bueno señalar que no solo para la izquierda España ha sido un problema, ¿no? En el 49 un falangista, Pedro Laín, publica un libro, España como problema, porque él quería asemejar el Estado español, ¿no? A un jacobino, con perdón a los estados jacobinos europeos, fascistas, laicos, centralistas, al borde de toda esa religiosidad y dejar atrás esa España, ¿no? Y le responde precisamente un antifranquista, ¿no? Le responde con otro libro que se llama España sin problema. O sea, también ahondar en lo que ha dicho Manolo de cómo es un relato que se compra a raíz de la transición y que cada vez se parece que se compra más. Ojo, porque el PSOE se habla mucho de rojipardismo, ¿no? De sacar la bandera, de Rejón no se atrevió a sacar la bandera. El PSOE saca la bandera sin problemas, ¿no? O sea, el PSOE es el auténtico probablemente partido rojipardo que no tiene problema en llamarse español, que no tiene problema en sacar una bandera de España en sus mítines. Y ahí está, ¿no? Otra cosa es lo que se haga luego con la bandera. Exactamente, otra cosa es luego lo español y lo patriota, que sea en sí mismo el PSOE y lo obrero, pero creo que hay que mirarlo también, ¿no?
Rosana, terminamos el bloque si quieres contigo y ya en el segundo más agilidad, más dinamismo y nos peleamos un poco más todos. Vale, no, la verdad es que lo que comentaba David tiene mucho sentido, ¿vale? Y evidentemente desde un punto de vista libertario, que nosotros aquí estamos realmente en terreno ajeno, digamos, estamos como en una especie de partido de... Pero cómoda, pero estás cómoda. Sí, muy cómoda, me lo paso muy bien. Pues obviamente yo... No te confíes, ¿eh? No, yo quedan puedo dos rounds hoy. Claro, yo puedo entender efectivamente que la gente de izquierdas, pues sobre todo en la historia reciente, asocie y tenga esa animosidad, esa animadversidad a este tipo de símbolos, porque obviamente no recordemos que sus padres, sus abuelos, pues han sufrido los horrores de la dictadura franquista, que luego lo podremos debatir, pero desde mi punto de vista es muy similar a las dictaduras comunistas y algún día a lo mejor podréis hacer un programa y os contaré un poco pues también de mi experiencia personal de haber vivido una dictadura comunista, para que veáis que realmente hay muchísimos más puntos de encuentro entre las dictaduras de derechas y de izquierdas que entre las dictaduras de derechas, por ejemplo, y un régimen de democracia liberal o cualquier otro tipo de forma, o al revés, entre una dictadura socialista estilo China y un régimen, pues un modelo de Estado pues, democrático liberal. Yo creo que además en el segundo bloque va a haber ocasión de hablar de democracias, de dictaduras, de nombres y de apellidos, porque date cuenta que, ojo con lo que el liberalismo ahora está también subrayando la idea de votar bien. Mario Vargas Llosa ya lo ha dicho, o sea que hablaremos de dictaduras, de democracias de Europa, de España, pero bueno, muy interesante, yo os agradezco la claridad, la concisión incluso. Vamos a hacer una pequeña pausa si os parece y nos metemos con la idea de nación, con Europa, con las cuestiones geopolíticas y seguimos este debate tan interesante. Hasta ahora. Metro de Madrid es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir, moviendo la vida de millones de personas. Un metro que te conecta con la normalidad, aunque nada sea normal. Te acompaña siempre para que no te dejes nada por vivir. Millones de viajes, millones de historias, millones de vidas. Ahora y siempre, muévete en Metro. Soy Juan González, propietario de Casa Juan y la sidrería de Juan, que está en Francisco de Sales 41 y Casa Juan en Infanta Mercedes. Son dos restaurantes muy afamados por el tema deportivo porque tenemos muchos deportistas y de élite, lo cual significa que se debe de dar muy bien de comer y yo les espero a ustedes para que vengan a disfrutar de una buena comida o cena y estaré yo personalmente, que mi nombre es Juan González, les vuelvo a repetir, para atenderles. Gracias, muy amables. Cada sitio tiene su espacio. Cada sitio tiene su tiempo. Un tiempo pasado de plenitud de vida, de la que son testigos piedras, objetos y documentos. Lugares abandonados. Vive conmigo la experiencia de conocer sus historias y revivir el pasado. Cuando recibes más llamadas de las que puedes atender, descuidas tu trabajo y pones en riesgo a tus clientes. No los dejes esperando. Somos Organicita. Gestionamos tus llamadas de forma automática y organizamos tu agenda. Es sencillo y seguro, mientras tú haces valer tu tiempo profesionalmente. Organicita. Atención telefónica y gestión de agendas. Bueno, amigos, amigas, bienvenidos de vuelta al Cuadrilátero en Canal 33 y en el Jacobino. En este segundo bloque a mí me gustaría que habláramos un poco de la idea de nación, ¿no? Porque yo creo que habéis dado algunas claves muy interesantes de anclaje histórico. Claro, la idea de nación política precisamente nace de la mano de las izquierdas, en el contexto de la Revolución Francesa, y hay una revolución liberal en España en el siglo XIX que precisamente nación política frente al antiguo régimen, ¿no? Como garantía
de igualdad. No se entiende, según mi criterio, hay tanto esos problemas en aceptar una idea, bueno, de vertebración de país, ¿no? La condición de posibilidad de todos los demás, ¿no? De la redistribución, de la solidaridad, de la igualdad. Y además, como ya apuntaba Manolo, también en un contexto en el que los Estados-nación, bueno, se pueden criticar, por supuesto, es legítimo, pero ¿qué otra cosa que los Estados-nación hay, ¿no? En la Unión Europea no parece que haya una organización supraestatal funcional, lo planteaba yo antes en el cara a cara, la Troika, Grecia, intervenciones en la soberanía de determinados países, ¿no? Y lo estamos viendo además ahora también con el tema del escándalo de Pandora, ¿no? Estamos en un estadio del capitalismo, pues de casino, como han llamado algunos autores, ¿no? De deslocalizaciones productivas, fiscales, economías muy abiertas. Entonces, ¿qué tenemos si no el Estado-nación? ¿Cuál es la alternativa? Me gustaría que tratáramos estos dos temas, ¿no? La idea de nación política, que a veces se confunde con las naciones culturales, étnicas, en el sustrato de la secesión o de las propuestas de secesión a veces hay muchas referencias culturalistas o etnicistas, y el anclaje con el asunto geopolítico, ¿no? En un contexto de capitalismo transnacional, algunos problemas, igual con la idea de nación y con la idea de Estado-nación, son precisamente muy problemáticos para los intereses de las clases trabajadoras, según lo veo yo. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, hablando del Estado-nación, ahí hay dos conceptos, ¿no? Uno es el de Estado y otro es el de nación. Una discusión que he tenido habitualmente con mi buen amigo Juan Claudio Ramón es si era posible desnacionalizar el Estado, ¿no? Yo hace no tanto tenía una visión quizá un poco más ingenua, en el que pensaba que eso era posible y que era positivo que la vinculación con nuestro Estado fuera una vinculación puramente administrativa, dado que ya están consolidados y no necesitan la excusa nacional para justificar su soberanía, que es de donde todo procede. Es decir, en el siglo XIX se apela al pueblo, que se sustituye poco después por nación, en ese caso la nación es el sujeto soberano, y el paso del antiguo régimen se da cuando el soberano la soberanía pasa del rey al pueblo, ¿no? o la nación. Claro, para justificar esa soberanía uno tenía que apelar a determinadas cosas, a una unión cultural, a un idioma, a unos rasgos étnicos, lingüísticos, todo absolutamente inventado, ¿no? Por supuesto, en todos los países, no solamente en España, ¿no? España no es el único país que no existía, entre comillas, ¿no? Es sabido que en el momento de la unificación italiana solamente el 5% de los habitantes de la península italiana hablaban lo que hoy conocemos como italiano, ¿no? Y eso es, y de ahí procede la frase, ya tenemos Italia, ya hemos creado Italia, tenemos que crear italianos, ¿no? Entonces, los ciudadanos nacionales, los sujetos nacionales se fabrican desde la acción estatal, es decir, el Estado históricamente precede a la nación y no al revés, como nos quieren hacer creer nuestros amados nacionalistas. Y bueno, lo estamos viendo, si por eso ellos, sus administraciones las emplean para la construcción nacional, fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay dos cuestiones. Yo creo que no podemos prescindir del Estado. Lo siento, Roxana, creo que el Estado sigue siendo... Intentarlo, es decir, no podemos ser menos ambiciosos en un futuro. Igual, pero hay que dar los pasos adecuados. Yo no sé si es deseable prescindir del Estado. Cuidado con los intentos, a dónde nos llevan. Y de prescindir de la nación nos han ya es otro sacado de tema. las cuevas y nos han traído al siglo XXI, al mayor desarrollo de la humanidad, a acabar con el 90% de la pobreza, precisamente intentando y mejorando y aprendiendo de los errores, yendo para adelante. Os pregunto. O sea, no intentarlo es una situación, desde mi punto de vista, muy como complaciente, como que nos hemos rendido ante los retos y ya, ¿para qué vamos a intentar? Venga, vamos a respirar, entonces somos plantas, ficus, pero solamente nos alimentamos y no hacemos nada. ¿Qué otra cosa hay que estados? El hecho más importante de después de la caída del muro ha sido un país que ha sido capaz de eliminar 800 millones de pobreza, que es China. Eso nunca lo hubiese hecho China sin el Estado-nación chino. Pero sobre todo, un Estado que ha vivido una etapa de humillación porque fue colonizado y avasallado por las potencias occidentales. Es decir, China en prácticamente 40 años ha sido capaz de constituirse como una potencia a nivel mundial, pero sobre todo ha conseguido eliminar 800 millones de pobres. Fijaros, la población europea
y lo que ha conseguido un pequeño país, un país que era un país, por cierto, en el año a primeros del siglo XIX era la primera economía del mundo, por cierto, la primera economía de mercado. Ellos inventaron el mercado antes que los teóricos liberales. Por lo tanto, merece la pena entrar ahí, ¿no? En lo que ha sido, se critica mucho al Estado, siempre habrá que decir qué tipo de Estado, que es nunca lo que nos decimos. Luego había que hacer otra segunda precisión. A base de esclavizar a toda la población, a base sí, ha sido horrible porque han dejado, fíjate, de violar derechos y libertades esenciales, de enviarles la factura de la bala a las familias a casa después de ejecutar a los disidentes políticos. O sea, son trolas. Pero sobre todo, el para problema de fondo nada, es... o sea, esa es la realidad. Pero el problema de fondo que hay es que para ti la libertad de que puedan comer 800 millones de chinos, que lo puedan hacer, que hayan conseguido convertirse en la primera potencia o una de las primeras potencias del mundo, eso no es nada comparado con la pérdida de su libertad. Pero, ¿qué más quisiéramos en África, en América Latina, tener la libertad que tienen los chinos? Pero no voy a entrar ahí. Me interesa más otra segunda cuestión que tiene que ver con usted también, que una cosa es el liberalismo y otra cosa es la democracia. Ajá, los liberales nunca han sido demócratas, nunca han creído en la soberanía popular, se han opuesto siempre, con la arma en la mano. No, los liberales, los libertarios creemos en la soberanía no, pero si yo no estoy metiéndome con usted, o sea que... con los libertarios como usted me dice... Aquí en el cuadrilátero solo se critican ideas. Sí, yo como y usted como me tal, diga, por bueno, supuesto que defendemos como modelo el que la gente pueda escoger aquellas cosas que más bien cada vez empiezan a ser menos, que se tienen que decidir de acuerdo todos. Pero para ese modelo sí que podemos aplicar la democracia, pero para todos los demás no. Se puede usted llamar libertaria perfectamente, pero también puedo decir que yo soy de la CNT y por tanto podríamos discutir. Pero me da la sensación de que no es el mismo libertarismo. Pero no es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que es muy importante porque todo el siglo XIX, de la consolidación de la patria, ha habido una lucha entre dos conceptos de patria. Que era el concepto liberal de patria, que era al final para los propietarios y las clases dirigentes, y el concepto plebeyo de patria y de patriotismo, que está unido a la lucha por la democracia y a la lucha por la república. Y luego hay un tercer plano que también digo, porque como tú decías, hacer un poco de pedagogía, que tiene que ver con patriotismo y nacionalismo. Antes tú lo decías muy bien, yo me acordaba rápidamente del pacto de Santoña, ¿no? Del pacto de los nacionalistas vascos con la fuerza franquista por intermedio del Vaticano. Entonces, claro, la mitología nacionalista de los nacionalismos no, entre comillas, españolistas, es siempre la misma historia, ¿no? La guerra civil fue contra el País Vasco y contra Cataluña. Y por tanto la mitología es... Sí, es una mitología bastante inventada. España era todo, desde Azaña hasta Negrín. Y por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? No, eso fue una guerra civil, producto de una colisión social y política de enormes dimensiones, pero que sobre todo tenía detrás... Esto es muy importante, la República Española. Es decir, tenía detrás una idea de España contraria y antagónica a la del nacionalcatolicismo y de los militares que se sublevaron contra la República, que era otra idea de España es posible. Manolo, pero eso lo hacían en nombre del patriotismo. Perdona que te interrumpa, vamos a dejar hablar a Ana, que si no se nos va a ir, a la feria del libro. No, si yo también estoy encantado. Si está siendo una clase brutal. Que parece, porque si no es que llegamos a un momento de decir, se puede ser patriota sin ser nacionalista. Pero Manolo, además... Pero eso no lo han quitado a la izquierda. Pero además, lo que estás diciendo lo suscribiría, además, la antinomia entre liberalismo y democracia, ya le doy paso a Ana, ya después de esto, no quiero enrollarme yo, la reconoce el propio Hayek. O sea, Hayek, desde posiciones liberales, era antidemócrata, abiertamente. O sea, esto de la democracia liberal es un sintagma problemático. Ana. Y luego me dejo un rato para hablar de la Unión Europea, que luego, sabes que es un tema luego te dejo un rato, pero vamos a ser concisos. Flechas, dardos, Ana. Dos cosas muy rápidas también, cogiéndole el guante a David, ¿no? Que hablaba de los estados sin nación. Y volviendo también a la política de partidos, ¿no? Como para unos y otros, para unos la patria es pagar impuestos y para otros la patria es solo una historia, una serie de símbolos, etcétera.
Yo creo que sin la conjunción de los dos en un patriotismo social nada tiene sentido, ¿no? La patria no solo son los hospitales, porque también es una comunidad que aglutinar, una comunidad de sentido, ¿no? Una comunidad que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la lengua, que tiene que ver incluso con la religión. Y si la patria es solo los impuestos, pues que dejaremos al margen un montón de cosas. Y justo lo contrario, si la patria es todo lo demás, pero no pagar impuestos, señores, son ustedes unos patriotas de corcho pan, ¿no? De hojalata. Sí, y como decía Anguita, volviendo a Anguita, su patria cabe en una caja de zapatos. Entonces yo creo también, cogiendo el guante a Manolo, que la necesidad de crear un patriotismo social y de ahondar en esa idea. Claro, ¿no? yo cuando escuchaba a David precisamente estaba pensando en eso, en tu posible respuesta a Ana, porque claro, ese estado, David, que hablabas, desnacionalizado, en el que creías en algún momento, ¿no? Y tal vez yo también creí en algún momento, como tú, en eso, tiene también bastante de utópico, seguramente. Es un estado que no solo el cuerpo administrativo, hay un sustrato. O sea, ¿por qué es deseable? Sobre todo mi pregunta es ¿por qué sería deseable o más deseable desligar ese estado y convertirlo en de algo? los atributos. Bueno, yo creo que el término nación, salvo que lo definamos como sinónimo de pertenecientes, de soberanos, de pertenecientes a una comunidad política, es decir, son españoles los que tengan pasaporte español, esto que a mí es la idea que me seducía, digamos, eso está desprovisto de todo el embalaje cultural, ¿no? Y eso a mí me parecía positivo porque a mí me gusta creer que Bertín Osborne es tan español como mi compañero de clase, que es de origen marroquí, es musulmán. Sí, por supuesto, lo es, pero por eso, porque tienen esa misma servidumbre constitucional, por decirlo así, y esa misma documentación que los acredita como tales. Entonces, en ese sentido, la nación se estaría simplemente construyendo permanentemente, siempre estaría en construcción. El motivo por el que yo me he deshecho de esa idea es porque he empezado a pensar en la nación no tanto en términos de identidad como de tradición. Y creo que la tradición es algo de lo que no se puede prescindir muy fácilmente y sobre todo que es algo que me parece una idea hasta cierto punto clasista. Yo creo que Errejón, por hablar de gente concreta, Pablo Iglesias o yo mismo podíamos pensar a lo mejor en términos postnacionales. Porque, como tú antes decías, ¿no? Refiriéndote al libro de Albarrico, porque bueno, pues a lo mejor hemos tenido otros horizontes, claro. pero son ideas, lo que un científico social que yo sigo llama creencias de lujo, ¿no? Que lo que hacen es desenraizar a la gente. Hay gente que puede permitirse ese cosmopolitismo, o cosmopaletismo, como lo dice una amiga mía con gracia, precisamente porque bueno, puede prescindir de la religión, puede prescindir de la nación, puede prescindir de todos los arraigos tradicionales, en parte porque puede disfrutar de una carrera profesional que le llena, pero para la persona que tiene un trabajo en el que hace 8 horas, porque tiene que pagar el alquiler, comer y pagar la escuela a los niños, no ve su satisfacción en el mundo laboral y busca otros arraigos, ¿no? Entonces, a mí me parece menos que... mal. Sí, ¿no? sí. No, totalmente. Pero por eso creo que es importante tener también en cuenta esta dimensión cultural y emocional del ser humano, que tiene que ver con la naturaleza humana y con nuestra naturaleza tribal. Lo único es encauzar ese tribalismo y ese corporativismo, como decía Manolo, desde el patriotismo y no desde el nacionalismo, el patriotismo que tiene más que ver con el amor por lo común, la preocupación por lo común, y no con el odio a lo ajeno, que para mí es un ingrediente. Os quiero escuchar a todos, si os parece, y cogiendo el guante de lo que decía antes Manolo, que no quiero que se nos escape, ¿no? Como ya ha habido ahí un contraste entre la idea de Estado-Nación, la soberanía nacional, la soberanía popular que apuntaba Manolo, y Rosana hablaba de la soberanía del individuo, quiero que nos pronunciemos también en la relación de España, aunque sea brevemente, con la Unión Europea. Una Unión Europea que, como nuestro común amigo Juan Francisco Martín Seco tantas veces ha criticado tan bien, pues no es una unión fiscal, no es una unión política, no es una unión social, ¿no? Es una unión de libre circulación de capitales. Tal vez los libertarios, en esa visión tan diferente a la de la CDT, ¿no? Los anarcocapitalistas y tal, igual en la Unión Europea podéis estar cómodos, o igual no. Quiero una breve valoración sobre la relación de la soberanía nacional española en contraste con la Unión Europea y cómo la ha mermado, cómo la ha ayudado, o cómo la ha degradado, o cómo la ha perjudicado. Claro. Brevemente. Brevemente, a ver, desde un punto de vista libertario, obviamente, tendemos a querer mejorar lo que tenemos, pero bajo el actual ataque, digamos, de los extremismos de ambos lados del espectro político, de los populismos, tanto de izquierdas como de derechas,
que están acechando otra vez las instituciones democráticas de nuestro país y también de algunos de los países europeos. Obviamente, lo que queremos nosotros ahora mismo es asegurar el edificio de la democracia liberal de la Unión Europea, pero ir más allá. En este sentido, por ejemplo, sé que hay una propuesta de resolución en uno de los congresos del Partido Libertario, donde se planteaba, por ejemplo, una especie de Spexit en un futuro y el ingreso en la EFTA, que es la organización de diferentes estados de una serie de países del norte de Europa, donde realmente tendríamos la misma libertad de circular las personas, las empresas, los capitales, los bienes y los servicios, pero sin la burocracia de Bruselas y sin estar ahí pues, acechados por toda esa supraestructura que de alguna manera pues, a veces nos pone más pegas que nos ayuda. Manolo, la Unión Europea también es Liechtenstein, es Irlanda, es Holanda, es la competencia fiscal, ¿no? Son paraísos fiscales de facto, ¿no? Ahora que hemos conocido lo de Pandora, eso es la Unión Europea hoy también. España es un paraíso fiscal para muchos. Los que nos vean puedan entender un poco el debate, ¿no? Estoy dándole vueltas cómo entrar en un tema sin que nos acabamos comiendo el debate completo, ¿no? Y siendo conciso, imagínate, que va a ser complicado. Yo empezaría por una historia de la idea, ¿no? Voy a empezar por von Hayek, ¿no? Por Friedrich von Hayek. Es muy importante porque en un momento determinado él escribe un libro que se llama Camino de servidumbre y dice así: a los socialistas de todos los partidos. Sí. Ese libro, en las lecciones que pierde Churchill, se hace una edición especial de millones de libros. Entonces, en ese libro, ¿cuál era el problema que tenía el compañero von Hayek? El problema que tenía era lo que él llamaba la politización de la economía. Él pensaba que había un orden espontáneo, no regulado por nada, que generaba armonía social y libertad. Y entonces él decía, ¿qué es lo que está ocurriendo? Han ganado la guerra las izquierdas, han ganado la guerra los intervencionistas del Estado. Entonces, ¿qué hacen? Que la soberanía popular pretende dirigir la economía, pretende dirigir y controlar los poderes económicos. Y eso es terrible porque compre con el mercado. Entonces se le ocurrió una idea, que era una idea brillante, como casi todas las suyas, reaccionaria pero brillante, que era decir, hay que construir un tipo de federalismo europeo que consiga lo siguiente, que es descomponer la política y despolitizar la economía. ¿Y qué es lo que quería que hiciera? Quitarle a la soberanía popular la política económica, quitarle a la soberanía popular los poderes económicos de control, de intervencionismo sobre el mercado en busca de la igualdad y de la soberanía. Roxana, Manolo ha leído a Hayek, ¿eh? Cuidado, entonces, desde esa perspectiva, y hasta lo he experimentado. Cuando llegan los teóricos de Maastricht, toman la idea de Friedrich Hayek, que era la idea de robarle a la soberanía popular la economía y que esta economía despolitizada se concretara en un escabel superior. Moneda única, Banco Central único, Banco Central único, presupuesto que no superara el 1%. Pero tenía una segunda idea, von Hayek, muy interesante. Y concreta la mano, porque si no, no vimos a... Sí, pero es muy interesante, que era la idea de que todo menos crear un superestado europeo. Correcto. Teníamos que jugar en esto de somos como un Estado, pero no lo somos. ¿Por qué? Porque para él lo que había que derrotar era la soberanía del pueblo, la soberanía, esa era, porque cualquier día, cualquier hombre normal de la calle diría, oye, ¿y por qué tenemos que consentir que las grandes decisiones económicas las tomen los privados, las grandes multinacionales y no el pueblo? Entonces, esa pregunta, que es ¿quién decide por nosotros?, es la clave de la República y de la libertad. Ana, David, Rosana, pero breve todos, porque Manolo, como tiene tanta experiencia, me está toreando, ¿no? Como era previsible, por otra parte, y además con mucho arte. A ver, si le puedo contestar un momentito, breve. El tema es que Hayek era un visionario y él entendía que realmente el peligro estaba en el colectivismo,
que anulaba el individuo, porque no recordemos que la soberanía esa popular en realidad no es más que la suma de voluntades individuales de quienes habitan un espacio concreto en un tiempo determinado. La sociedad no existe, existe el individuo. Si tú sacas los individuos de la sociedad desaparece. Un individuo todavía puede existir solo. Sí, es triste estar solo, porque nosotros somos gente muy social, los libertarios, y queremos vivir en sociedad, pero queremos tener esa posibilidad, ese marco flexible para poder darnos nosotros las reglas. ¿La familia existe? Por supuesto, la que nosotros cada uno nos formamos. No existe una familia tradicional como tal, de madre o padre. Has abierto un tema que queremos escuchar, lógicamente, todos los espectadores de Canal 33, a la autora de Feria, ¿no? Pues para eso le hemos invitado, sobre la familia. Pero brevemente, Ana, lo siento. Respecto a Europa, una frase de Pablo Iglesias por allí por el 15, ¿no? Cuando todavía se criticaba la Troika: no podemos ser una provincia de Alemania, ¿no? Hay que poner nuestras condiciones, no puede ser que nos amenacen con Europa, y sobre todo también desde la izquierda, no se nos puede crear un complejo de hermana fea con boina y gorda respecto a la hermana empollona que es Europa. Y bueno, esta misma semana, ¿no?, decía el ministro Escrivá que debíamos trabajar hasta más allá del límite de que debíamos ser libres, por cierto, que siempre hablan de libertad los que nunca tienen necesidad, ¿no? A mí me hace mucha gracia esto. Debíamos ser libres de trabajar hasta más allá de la edad legal de jubilación, hasta los 35, para homologarnos con Europa, porque éramos una excepción. En lugar de Europa homologarse a nosotros, que a lo mejor tenemos condiciones más dignas de trabajo y ya no lo son, yo creo que la izquierda comete mucho, ¿no?, y también desde Maastricht y tal, tratarnos de hacer sentir acomplejados y sobre todo vendernos a Europa como el hombre del saco, ¿no? Alemania y Francia incumplen el objetivo de déficit un montón de veces y sin embargo nosotros no podemos pasarnos, ¿no? Siempre es como, no, Europa nos dice, la propia Calviño, creo, o la ministra Montero, que hacía el ridículo, ¿no?, diciendo, no se puede bajar el IVA de la luz, cuando finalmente sí se podía porque la Comisión Europea no deja. Y fue la propia Comisión la que lo desmintió, ¿no? O sea, lo que creo es que no podemos ser una provincia de Alemania y que, por otro lado, la izquierda en ese sentido debería decir, oye, es que no somos un país aquí enano y que no tenga ningún peso, que somos la cuarta, no sé qué economía somos de la Unión Europea, la cuarta economía de la Unión Europea, que no somos unos mindundis, ¿no? Y poner nuestras condiciones y decir, oye, que aquí estamos nosotros, plantear un Spexit como el Partido Libertario, que me sorprende la propuesta, ¿no? Igual no es realista, pero sí decir, pero aquí estamos. A pesar de todo, David, hay una izquierda que cree en una Europa social, en la que la soberanía pueda ser cedido en un espacio de soberanía funcional y real. ¿No parece que hoy estemos ahí del todo? Yo creo que sí. Yo creo que España es un país igual que muy disciplinado con las vacunas y muy poco escéptico con ellas, y igual que con el cambio climático. Es decir, la mayor parte de nuestra población no es negacionista de los grandes consensos científicos. También hay un gran consenso respecto a la pertenencia a Europa. Yo creo que es quizá el tema más transversal, ¿no?, que tenemos los españoles. Es cierto que los ánimos de la crisis y lo que hablábamos, lo que mencionabas antes de Grecia, sí agitó mucho a la izquierda europea, especialmente en el sur de Europa, y se dio algo que aprovecho para recomendar un libro que se llama Nostalgia del Soberano, que fue un fenómeno, que es de Manuel Arias Maldonado, que se concretó en esos días, ¿no? Es decir, había una nostalgia por recuperar el control. Un síndrome que también hemos visto en Estados Unidos, en el Brexit, en Estados Unidos con la elección de Trump. Es decir, hay una frustración política extendida que se traduce en el poder está demasiado lejos y no puede solucionar mis problemas, quiero recuperar el poder, ¿no? O quiero acercar el poder a donde estoy yo. Eso puede llegar hasta el nivel individual o hasta el nivel nacional. Es decir, la cuestión es que cuando uno empieza al nivel autonómico convertido en Estado, como pasa con el nacionalismo. Yo sí, por ir a tu pregunta concreta, yo sí creo que es posible que haya una Europa social. Creo que las ventajas de una Europa unida, una Europa sin fronteras, en el que todos nos hemos sentido ciudadanos de algo más grande que nuestra patria chica, creo que es algo positivo. Creo que hay trabajo por hacer, quizá en la dirección de la unión fiscal y demás aspectos, sobre todo económicos, como decía. ¿Tú crees que Alemania
va a dedicar el 7% de su PIB a transferir renta hacia los países del sur, que es la unidad fiscal que haría falta? ¿Tú crees que Alemania, cuando Cataluña ve problemático pagar impuestos en el resto de España, tú crees que Alemania de eso vamos a hablar, de lo de Cataluña, es capaz de ir a una unión fiscal? Bueno, España ha sido beneficiaria. Ojalá no, por nuestro propio bien, porque la competencia lleva a la excelencia. Ya sabemos que siempre lo que quieren es pues ponerlo al alfa. Roxana, tienes suerte de que hoy esté en la posición de presentador y tengo que guardar una neutralidad que sabe todo el mundo que no la tengo. Eso. No, pero te lo digo en serio. Es decir, yo también en algún momento he soñado con esta idea de decir, vamos a ver, esto pero tiene que ver con algo que se contradice de tu argumentación anterior. Es decir, un poco es esto que decía muy bien Borrell, siempre todas estas cosas las decía muy bien Borrell. España es demasiado grande para unas cosas y demasiado pequeñas para otras. Y por tanto tenemos que ir a un Estado supranacional y infranacional. Juego multinivel. Y decía, primero tenemos el Estado español. ¿Cuál es el federalismo de verdad? Pues es construir una Europa igual que el Estado español, con unidad fiscal, con unidad, con estatuto de los trabajadores para todos, seguridad social. Pero eso no funciona así, porque eso obligaría, tarde o temprano, a las transferencias de los países que hegemonizan la Unión, a que hubiese una soberanía de Europa. Y el presupuesto básico para ver una soberanía europea es un demos europeo, que no existe porque Alemania, ni Francia, ni Hungría, ni Polonia están dispuestos a disolverse como Estado y crear una soberanía europea. Compañeros, perdón, tenemos un minuto para cerrar el bloque. David, Manolo, si queréis terminar esta... lo que decía porque tenemos un minuto, tanto, si no me... y por tanto, siempre hay un problema cuando se habla de integración supranacional. ¿Quién me integra? Ya. ¿Todos juntos? No es posible. Tiene que haber un motor, el Piamonte, como Italia, un motor, Castilla, un motor. Pero claro, el problema es, ¿queremos los españoles, los franceses, que el motor de la integración europea sea Alemania y sus intereses? Ya. Esa es la gran pregunta, porque yo quiero, antes no se hablaba nunca de Estado-Nación, se hablaba de Estado nacional, que es otra cosa, mucho más republicana. También nuestra concesión a los nacionalismos ha ido a hablar, España era un Estado nacional, no un Estado-nación, era algo más, era un Estado nacional, que se sienten la inmensa mayoría, de una u otra forma, partícipes de él. Quedáis convidados a un monográfico sobre la Unión Europea en otras, si es que el cuadrilátero empieza hoy, no acaba, o sea que tampoco pasa nada. Brevísimo. Que decía David, Europa no es un problema y hay un amplio consenso, casi tan amplio como el de las vacunas, ¿no? Pero yo creo que debemos mirar a futuro, ¿no? Vox va a presentar dentro de unos días la Agenda España, si no me equivoco, frente a la agenda globalista europea, etcétera, que esa desafección no crezca, el conflicto con los precios de la luz y Europa también, o sea, cada vez más yo creo que va a ser en lo venidero una cuestión importante y frente a la cual vamos a tener estoy de acuerdo, que hay que cultivar el afecto y no siempre se lo gana Europa. O sea, yo no soy, en ese sentido, no tengo una visión utópica de la Unión Europea, pero sí creo que es algo positivo en términos generales y que también nos quita atención de nosotros mismos y nos hace contemplarnos de una manera un poco más amplia. Pero hablaremos sobre Europa. A ti que te interesa tanto el tema nacional, claro, les deja una perspectiva extraordinaria a los nacionalistas catalanes. No, pero es que sobre los nacionalistas catalanes vamos en el tercer bloque, así que una brevísima pausa publicitaria y luego seguimos. Hasta ahora. Yo os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara tanto fines de semana como a diario
y los pescados que tenemos para que veáis que no exagero nada. Y en Casa Aparicio se come de vicio. Bienvenidas, soy la doctora Beatriz Calvo de Mora, directora de las clínicas Intima Healthcare. Intima Healthcare es tu clínica, una clínica para la mujer, una clínica de mujeres para mujeres, en la que abordamos de forma profesional y totalmente íntima todas tus necesidades. Es fundamental invertir en nosotras, porque si estamos bien, vamos a dar más a los demás. Tenemos que sentirnos seguras, no podemos ir por la vida con inseguridad. Y en Intima Healthcare damos salud y bienestar a nivel íntimo. Cuando llegada la época de la menopausia sientes sequedad vaginal, dolor en relaciones sexuales o incontinencia urinaria, ven a Intima Healthcare. ¿Estás embarazada? ¿Quieres tener un buen posparto? Te preparamos para ello. Así que no lo dudes, es tu clínica. Somos mujeres para mujeres. Y no te vas a arrepentir. Invierte en ti, te lo mereces. Metro de Madrid es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir, moviendo la vida de millones de personas. Un metro que te conecta con la normalidad, aunque nada sea normal. Te acompaña siempre para que no te dejes nada por vivir. Millones de viajes, millones de historias, millones de vidas. Ahora y siempre, muévete en Metro. Bienvenidos de vuelta, amigos y amigas, al Cuadrilátero. Vamos con la tercera ronda del debate, tercera y por desgracia última, en la que vamos a adentrarnos un poco más en el día a día político de los partidos políticos de izquierdas y también de derechas y de los modelos territoriales concretos, ¿no? Yo creo que antes planteaba una cuestión muy interesante Manolo, citando a Hayek precisamente, sobre esa inexistencia de la soberanía o ese recelo liberal muchas veces a la soberanía, al control de los mercados político y democrático. Entonces llamaba precisamente la atención, y planteo este primer asunto, ¿no?, como algunos partidos autoproclamados de izquierdas, que tal vez han criticado en algún momento, como recordaba Ana, ¿no?, Pablo Iglesias, que no fuéramos una colonia alemana, es decir, que ya han reivindicado que Europa tenía que transformarse radicalmente, incluso que había que salir de Europa porque no había esa unión fiscal, esa unión social. En cambio, en España, internamente, se estén defendiendo procesos de competencia autonómica, fiscal y en otras cuestiones que tal vez, planteo yo, tal vez, a ver qué opináis, estén degradando la solidaridad y la igualdad entre españoles. Y por otro lado, nos aparece una derecha que sí que es centralista, yo creo que más desde un punto de vista esencialista, en el sentido de decir que España es una esencia, España, que hay una forma de ser español, pero otra derecha, y ya que estamos en Canal 33 Madrid, que la representa muy bien Ayuso, y tal vez veremos si también opciones libertarias o libertarianas, ¿no?, que defiende el autonomismo a ultranza. Yo ayer estaba en un debate de televisión nacional, bastante de derechas, en el que se defendió el autonomismo y la competencia, que cuanto más pequeña fuera la soberanía, y si un Estado estaba hecho de mini-estados, casi mejor. Y yo me planteo que igual eso es más congruente desde una posición liberal en lo económico que desde una posición socialista. Así que os tenéis que mojar. Modelo territorial, análisis de la plurinacionalidad, federalismo, confederalismo, federalismo asimétrico, jacobinismo, que también puede ser. En un programa del jacobino, lógicamente, tenéis la opción y el derecho de ser jacobinos. ¿Y la obligación? No. Y la obligación no, porque la guillotina le hemos dejado en casa. Así que quien quiere empezar, David. Bueno, por la broma te toca. Muy bien.
como en el cole. Salga la pizarra, señor Mejía. Bueno, voy a referirme a un tuit que ha puesto hoy Íñigo Errejón. Supongo que sabéis que hoy se ha anunciado, digamos, la llave que ha desbloqueado los presupuestos ha sido la aprobación de una ley de vivienda, con escaso alcance por la letra pequeña, pero bueno, esa no es la cuestión de hoy. Pero bueno, parte de la letra pequeña decía que son las comunidades autónomas las que se encargarían de la aplicación de esa ley si quisieran acceder a ella, etcétera, ¿no? Vamos, digamos que eso se delegaba. Y Errejón ha puesto un tuit diciendo esto no puede ser optativo, es decir, una comunidad autónoma no puede decidir que no acepte, que no puede aprobar la ley de vivienda o que no puede hacer cumplir esta ley de vivienda, ¿no? Claro, viniendo de una persona que considera que las regiones que conforman nuestro Estado, además autonomías o consagradas como autonomías en la Constitución, tienen derecho a la autodeterminación, es difícil defender que no puedan decidir no aplicar una ley de vivienda. Es decir, ¿cómo puedes constituir un Estado independiente, pero no puedes decidir no aplicar esa ley de vivienda, ¿no? Y yo creo que en este pequeño detalle radica la gran contradicción de nuestra izquierda, que favorece la autonomía hasta la secesión y, sin embargo, habla de dumping fiscal cuando se refiere a Madrid. Cuando Madrid lo que está haciendo es jugar por las reglas que ellos mismos han contribuido a implantar. Las reglas del autonomismo. Las reglas, efectivamente, del autonomismo, y se aprovechan de esas reglas. Entonces, bueno, no se puede tener todo, en mi opinión. Hay cosas que convendría, no sé si centralizar, pero sin duda uniformar en el territorio. Yo creo que el problema de fondo también, que tiene que ver con lo tuyo, que sea otro tema de trabajo, que es la España vaciada. ¿Por qué? Porque el problema de la conjunción entre globalización e integración europea está desarticulando territorialmente a España. Después de la pandemia habrá todavía más desigualdades territoriales que antes. Es un tema, fíjate, es un tema importante para la izquierda, la igualdad territorial. Lo que estamos es en la confluencia de dos nacionalismos, el nacionalismo periférico y el nacionalismo español. Y esa señal es la señora Ayuso, que es un nuevo separatismo. O sea, el Madrid de la señora Ayuso es un agujero negro que está chupando toda la energía de la periferia de Madrid y que se está convirtiendo en un problema gravísimo para el conjunto de España, fiscal y territorialmente y económicamente. Primer punto. Segundo, hablando del tema de la izquierda, el federalismo, para mojarnos, ¿no? Sí. Yo defiendo una izquierda patriótica en el español. No me siento un patriota español sin complejo. ¿Eso qué significa? Yo empalmo con la tradición. La tradición, juro que la había quitado, ¿eh? Yo empalmo con la tradición. Son cosas del directo, Manolo, no pasa nada. Yo empalmo con la tradición. La tradición española de la izquierda ha sido siempre republicana y federalista. Y yo me siento parte de esa tradición con todas las contradicciones que eso ha podido tener. Tercera cuestión y fundamental. ¿Qué es lo que tú decías muy bien hablando de la soberanía? Para mí el problema de fondo que tiene la izquierda española es que no tiene un proyecto de país. Carece de un proyecto de país. Y por tanto, carece sustancialmente de un papel de la pluralidad esencial de España en este marco estatal. O sea, yo soy de los que considera que hay que poner fin al Estado español y reivindicar España. Y para eso un nuevo Estado, un Estado republicano donde yo me reconozca, no solo porque soy catalán y hablo catalán, sino porque en mi país, en mi patria, hay libertad, hay igualdad, hay democracia, y estoy dispuesto a luchar por ello hasta con las armas en la mano, que era el patriotismo, ¿verdad?, el de hazaña que nos enseñó a nosotros. Yo he sido militante del PC toda la vida, prácticamente. Van a hacer ahora algunos añitos. Y a mí eso, el PC me lo explicó sin ningún problema. España es, a mi juicio, y del PC, que sigue siendo hoy, un Estado plurinacional, no tengo en eso ningún problema. Ahora bien, mi aspiración es una república, un Estado federal
donde lo que tú planteas se puede resolver. ¿Cómo? Muy simple. Déjame La clave haceros una es discutir las competencias de la federación y de la federación. Manolo, al hilo exactamente de eso, una pregunta y para abrir un poco el debate. Ese federalismo, esa plurinacionalidad, es decir, la pregunta es si la pluralidad cultural constitutiva de España, y tal vez de cualquier otro Estado, nos debe conducir necesariamente a un desequilibrio de derechos. Porque ese federalismo que clásicamente, efectivamente, ha defendido determinada izquierda, incluso la plurinacionalidad, incluso el derecho de autodeterminación, que eso ya es un concepto más complejo de que pueda implementarse en España, no toca en algún punto a un federalismo fiscal que puede defender el PP de Madrid, porque hay gente aquí en el Partido Popular de Madrid que te diría que también son federalistas, No que son tengo federalistas duda, fiscales, porque y que están de acuerdo y que lo que en quieren el es mismo que, proyecto de clase. claro, que el poder esté descentralizado para competir contra las clases trabajadoras. Tal vez Roxana nos explicará que su propuesta también es federalista, y a mí me interesa que entren en contraste, porque ¿de qué federalismo hablamos? ¿Nacionalista catalán o nacionalista vasco que se le llame a sí mismo federalista? Yo no lo he conocido. Sí, pero tal vez sí haya liberales económicos que sean Lo que federalistas. ocurre es ellos lo que son partidarios es del federalismo competitivo. Eso, por ahí va mi pregunta. Rosana, A ver, explícanoslo, a ver. Obviamente aspiramos más hacia un modelo federalista tipo Estados Unidos o tipo Alemania, tipo Suiza. Pero ¿Ayuso te gusta en ese sentido? ¿Ayuso se sentís cómodos con Ayuso? O sea, se aproxima. Muy lejos. Vale. Iríais más lejos, ¿no? Estamos a años Siempre luz, vais más lejos, ¿vale? es el 2.0. Estamos a años luz, todavía Mejor que recordamos nada, que en mejor campaña Ayuso que prometía nada. libertad y no socialismo, y al final pues estamos viendo que hay toda una serie de medidas Entre Ayuso y la que son más progresividad fiscal, socialismo Ayuso. que libertad, ¿vale? Pero por centrar un poquito el tiro en el modelo Sí, federal que sí. nosotros planteamos, y de alguna manera incluso citando, os va a hacer gracia, pero citando el discurso de la semana pasada en los premios del índice autonómico de competitividad fiscal que otorga la Fundación todos los años a la comunidad autónoma más competitiva fiscalmente. Que Y se este lo año, dices a Madrid. Obviamente ganó Madrid este año, porque bueno, hicieron los deberes y les pasamos una serie de recomendaciones y las tuvieron en cuenta. Veremos a ver el próximo año, probablemente los vascos a lo mejor estén allí. Porque el concierto alguna de económico vasco, claro, se que quedará cerca. les aventaja, Claro. ¿vale? Por lo tanto, ahí ya estamos poniendo un punto sobre la mesa, ¿vale? Concierto económico para todas las comunidades autónomas. Para todas. Para que puedan competir en igualdad de condiciones y en igualdad ante la ley. Y además no solo, luego ya una vez que tengamos este modelo, lo ideal sería incluso, pues como tienen en el País Vasco, a nivel de las provincias, no solamente a nivel autonómico. Si se puede competir y acercar el poder al ciudadano, mejor, porque hay muchísimo mayor control de lo que está haciendo el político con la vida de esos secesión ciudadanos. de esas provincias o incluso de esas ciudades. Obviamente se tiene que tender hacia un marco de reglas claras, por eso os estaba comentando en la pausa antes la ley de claridad canadiense. Deberíamos empezar a explorar, ser un poquito ambiciosos y por una vez, en vez de ir a la cola y ir con el mundo, marcar nosotros la tendencia y decir, mira, hemos tenido un conflicto entre nuestras fronteras, realmente la situación en Cataluña, la convivencia está rota en muchas de las familias, de amigos, y eso es peligrosísimo y además es tristísimo que estemos en esta tesitura, que no seamos capaces como país, como sociedad, buscar otras soluciones a la situación actual, que sí que nos viene de lo que nos viene, que ya lo hemos hablado, que no se ha desarrollado realmente la autonomía como tenía que haberse desarrollado y como se prometió inicialmente, después de la caída de la dictadura. ¿Qué quieres decir, perdón, con que no se ha desarrollado la autonomía? Pues porque durante todos estos años realmente la devolución de las competencias en el marco del Estatuto de Autonomías a las regiones han sido un tira y afloja, unas negociaciones todo el rato, parecía como que se le amputaba el brazo al Estado español cuando soltaba una pequeña parte de algo, de alguna competencia para alguna comunidad autónoma. Esto a David y Ana... Claro, eso al final hace un desgaste social, político, en la propia clase política de esas regiones, que al final no contenta a nadie. Ese es el problema, porque no contenta ni a los nacionalistas españoles, pero tampoco a los nacionalistas periféricos, porque dicen, es que aquí a mí me han engañado, y los otros dicen, uy, es que esto a mí ya se me va a España. Quizás una solución que nosotros planteamos, por ejemplo, es mirar qué es lo que ha pasado con Bélgica,
que también estaban en una situación muy complicada y al final, mira, han conseguido resolverlo de una manera muy civilizada y ahora mismo, pues sí, es verdad que de facto un estado son fallido. Vamos a escuchar a David y Ana sobre pero esto. les está yendo para que fenomenal no... y se encuentran todos a gusto dentro y es lo que nos interesa a nosotros, porque nosotros somos contrarios a la violencia, al inicio de la violencia. Rosana, Entonces, esto me recuerda, además, me has traído muchos recuerdos, porque me recuerda a un discurso de Fernando Savater que decía que no hace falta tampoco que todo el mundo se encuentre cómodo, porque un país no es un sofá, ¿no? Un Estado, una nación tampoco es decir, esto de la comodidad. Sí. Pero bueno, es interesante también, porque es verdad que se ha hablado mucho del encaje, ¿no? Y aquí se nos plantea un federalismo como muy competitivo, muy asimétrico. David, Ana... Ana, yo si dos cosas. Ha quedado patente, ¿no? y más que patente, la pinza entre la derecha liberal y el independentismo, que es la secesión de los ricos. Y es algo que nunca se señala y que duele, ¿no? Ver a una izquierda que compadrea cada vez más con ese independentismo, que no es ni más ni menos que la secesión de los ricos, como el PSOE juega la carta patriótica, ¿no? Pero luego manda a Pablo Iglesias, ahora tienen a Pablo Iglesias para mandar lo que él va tan orgulloso a las negociaciones, ¿no? Y por eso duele, ¿no? Y una izquierda que también toma cada vez más el camino confederal, ¿no? Y ese compadreo con los independentistas. Hay una frase de Unamuno que decía que la federación, el confederalismo está para unir lo que está desunido, si no es desunir lo que ya está unido, ¿no? Entonces, pero más allá de estas discusiones, ¿no? Que están muy bien en esta mesa, lo que no puede haber es una España a dos velocidades, una España de primera, una de segunda y una de tercera, y o que se 4 vaya, o 5, claro. exacto, y que se vaya ahondando en base a derechos históricos en esas desigualdades que también son históricas, ¿no? El otro día veía un tren de Extremadura llegar a Atocha y sigue siendo dramático, ¿no? Yo estuve en el tren de Extremadura en enero y no es un mito. Y te acabas de bajar. Claro. Sí, no, me bajé. Además, ¿sabéis? Cogí el tren de Extremadura en Filomena, o sea, llegué en plena Filomena, casi no llego, o sea, pero ya, o sea, fuera de Filomena también es duro. Sí, efectivamente. David quiere sacar seguramente la guillotina jacobina para poner orden en esta mesa. Bueno, por ir por temas respecto a la comodidad, ¿no? Que tú lo has mencionado antes, de que es importante que se sientan cómodos. Bueno, es importante que los ciudadanos se sientan cómodos, pero yo creo que lo importante no es la comodidad, sino quiénes son los que están incómodos y por qué. Es decir, qué principios son los principios rectores de una sociedad. Porque claro, yo entiendo que que actualmente los machistas están incómodos, pero no creo que haya que acomodarlos, ¿no? Los racistas, a medida que vamos evolucionando... Pero yo no iría por ahí a llamar a varios millones de No, esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de que siempre habrá personas... abusadores, es decir, déjale que desarrolle la idea. No, pero por desarrollar. Hay colectivos que se van a sentir incómodos. Evidentemente, un multipropietario de pisos... que los alquila en Airbnb y saca unos determinados beneficios y eso tiene unas consecuencias sociales, sí aparece una regulación que es perjudicial para sus intereses, evidentemente va a estar incómodo, pero la incomodidad no es el criterio es cuáles son, en mi opinión, los principios que queremos defender. Cuando hablas de la competencia entre regiones para que haya excelencia, yo creo que ahí se vislumbra ese mito liberal de que todo el mundo empieza desde la misma posición, pero claro, el País Vasco no puede empezar desde la misma posición que Extremadura y hay unas razones históricas de por qué hay lugares con mayor índice de desarrollo que otros. Tampoco empezó desde la misma posición que otros países europeos y sin embargo los países europeos, pues como yo que sé, Portugal, Italia, Francia y tal, están muy por debajo en desarrollo económico ahora mismo que Irlanda. Irlanda empezó en desventaja. ¿Tú crees? En desventaja, vamos, ¿Tú crees? Claramente. ¿Tú le dices a un niveles francés de que está paro, por debajo de Irlanda? Claro que sí. O sea, No, nosotros, los fijémonos datos en nosotros, macroeconómicos fijémonos dicen en eso. Francia, fijémonos en Italia, cómo están nuestros jóvenes. ¿Dónde va la inmigración española? ¿Dónde va la fuga de cerebros españoles? A mercados más intervenidos se van a Irlanda. Todos. ¿Tú crees? Sí, no creo, conozco los casos de muchísimos. Bueno, terminan la universidad y ya se quedan. Pero tal vez Irlanda, sobre todo lo que se están yendo, claro, son, es decir, lo que afecta para que se vaya a Irlanda, algunos capitales sobre todo, tal vez es el 4% de impuesto de sociedades, que es un elemento atractivo para irse. De hijos de clase trabajadora que se están formando, que les estamos pagando con los impuestos la educación aquí y que no ven un futuro en España, no consiguen encontrar trabajo. Recordemos que España en paro juvenil es el segundo país de la Unión Europea, ¿vale? Estoy de y acuerdo estamos que también por la cola. Pero, Rosana, hay planteas una cosa muy interesante y abro ya los últimos 4 minutos del debate. El irse, claro, irse es una cosa, es ir. Hay gente que se va.
Ahora bien, el tema de la secesión, ¿no? Es decir, irse con lo que es de todos, claro, eso igual es más problemático. Y efectivamente, como decía Ana, parece que está habiendo en diferentes sitios de España, ¿no? Comunidades de hegemonía nacionalista, pero también parece en Madrid una suerte de camino hacia la secesión de los ricos, a sustraerse a la decisión conjunta, ¿no? Antes hablamos de lo electivo y de lo no electivo. ¿Por qué tengo yo que pagar impuestos para que vayan al tren de Extremadura? ¿Por qué? Hay gente que se plantea esto. No sé cómo lo es. Yo creo que le voy a dar una mala noticia a la compañera, de verdad. Yo creo que, solo tienes la obligación de hacerlo en breve, Manolo, si no me matan. Una mala noticia es el mundo que tú sueñas, a lo mejor era posible hace unos años, ya no lo es. Ahora estamos viviendo la posglobalización. Retorna al Estado, el poder del Estado, y retorna la necesidad de una fuerte intervención del Estado en una competencia entre naciones que están las dos más grandes ahora mismo entrando en una conflagración que no sabemos dónde va a terminar. Y la segunda es también una buena noticia, que todos los que hablamos de soberanía popular creemos profundamente en el poder constituyente del pueblo. Y lo que creemos, poder constituyente del pueblo, algún día estamos convencidos que tomarán nota de lo que hay y pondremos en serio a reconstruir una vieja idea de la izquierda española que la hizo mayoritaria, que es una república federal y solidaria. Y eso está mucho más cerca de lo que pensamos. Desde luego el emérito está haciendo gran ayuda para esto. David Zana, Roxana, David Zana, brevísimo, vale. y cerramos. Pues yo le quiero contestar a Manolo, yo también tengo que darle una muy mala noticia. El socialismo nunca ha funcionado en cualquier cultura, en cualquier tipo de país, si nos paramos a pensar. Y evidentemente para los amantes de la libertad y para los libertarios eso es una buena noticia. Y desde el punto de vista del tema de Cataluña, obviamente lo que tenemos que ser es capaces de sentarnos todos a dialogar, buscar un consenso, buscar un marco que nos permita ir hacia verdaderamente un modelo federal y explorar con tranquilidad, con serenidad y no con el hígado, porque no olvidemos que esto también es un debate muy emocional por ambos colectivismos, para poder de alguna manera encauzar esos procesos y que no volvamos a pasar por lo que hemos pasado. Te he querido escuchar antes, Ana, que decías que el federalismo como instrumento tenía lógica para reunirlo previamente desunido. En ese sentido no le ves cierto encaje. Tiene federalismo con Portugal o con claro, Gibraltar, pero entiendo. no tiene sentido un federalismo para unir lo que ya de facto es un hecho y está unido. Y como conclusión, hablabais, estaba pensando antes de comodidad, ¿no? De crear un Estado cómodo. Un Estado no es un sofá. Siempre se habla de la comodidad de los mismos, de los ricos. Claro. Hay quien no puede sentir comodidad porque tiene necesidad, no tiene sofá en su casa. Entonces, a lo que creo que una izquierda debería aspirar, ¿no? y debe aspirar es igualdad, a que se sientan cómodos los pobres, ¿no? Claro. A que los pobres tengan al menos derecho a un sofá, aunque sea incómodo. Luego ya empezaremos a hablar de comodidad. ¿Cómo se nota quién maneja de literatura aquí? Con permiso de David, también, porque ha quedado bonito. David, brevísimamente, 20 segundos y cerramos. Sí, respecto a la cuestión, recogiendo el guante de lo que decían, lo que hay que garantizar es la calidad de vida, unas condiciones primero de dignidad y si puede ser de calidad, de los individuos. Porque incluso los que no somos tan libertarios, yo por lo menos considero que la unión de medida sí es el individuo en ese caso, ¿no? También en la ética las culpas son individuales, ¿no? Entonces, el sistema que elijamos para organizar nuestro Estado, en mi opinión, no tiene que responder a supuestas esencias plurinacionales ni nada similar, sino a cuál es la manera más eficiente para garantizar el bienestar de la mayor parte de individuos. Es decir, si lo mejor es que no sea el Estado central quien recaude el IBI, ¿no? Que creo que podemos estar bastante de acuerdo con esto. En ese caso, me parece muy bien que sea un ayuntamiento el que recaude. Pero atendiendo a una idea como de bien común planteas, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Si lo ideal es que las competencias de sanidad estén delegadas en las comunidades autónomas porque la gestión de la sanidad va a ser más eficiente, me parece estupendo que se deleguen las competencias de las comunidades autónomas. Pero lo que hemos ido en España es a delegar por la pura avaricia nacionalista de querer construir patria y no garantizar servicios, que es en definitiva lo que debería hacer un Estado. Como comprenderán ustedes, podríamos estar 6-7 horas hablando sobre este y otros muchos temas, pero nos toca despedirnos.
no sin antes agradecer a esta mesa tan excelente, Manolo Monereo, muchísimas gracias por honrarnos en el estreno del Cuadrilátero, Ana Iris Simón, un honor enorme, David Mejía, muchísimas gracias, Rosana Nícola. Y igualmente muchas gracias por venir a territorio en principio hostil, en el que te hemos tratado bien, muy bien. como gente civilizada que somos. Y que espero que se repita. Y amigos y amigas de Canal 33, del Jacobino, a todos vosotros también. Nos vemos pronto, nos vemos en noviembre en el segundo debate del Cuadrilátero. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Buenas noches.